buenas tardes aquí en México y creo que en Colombia ya son buenas noches. El día de hoy tenemos Sí, a... 7 Sí, y ¿verdad? 8 de la noche. 8 de la noche. Muy bien. El día de hoy 7 tenemos 8. al escritor Hernando Barros Redondo. Él viene desde Colombia y nos viene a presentar su novela titulada Camino a la América. Nando, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo está todo por allá? Todo muy bien con frío, pero ahí la llevamos. Somos dos. Sí, sí, así. Nando, platícanos, ¿desde cuándo escribes? Bueno, yo escribo realmente desde muy pequeño, o sea, desde muy niño yo escribo, pero no a nivel profesional. Escribía cuentos, inventaba vainas y como en el año 2010 empecé a escribir, a organizar mis escritos. Comencé por allá en una página que se llama Blogspot, que pertenece a Google, que es un espacio donde la gente crea blogs. Entonces ahí comencé a alojar mis primeros escritos de manera organizada, por así decirlo. Y luego pues comencé el tema de la publicación con Amazon en el 2018 buscando como una plataforma un poco más, como una plataforma un poco más visible para publicar. Publiqué mi primera antología de cuentos del Caribe. Está ahí, vendí como 4 copias. Es más, creo que uno de los que está aquí en el live compró una copia, mi compadre Jairo Gómez. Y pues luego ya he seguido escribiendo hasta que me decidí en firme a trabajar con Camino a la América, que es la novela que estoy promocionando en estos días. Órale, qué padre. ¿Y de qué trata tu antología de cuentos? Bueno, la antología de cuentos alberga 3 historias. Realmente son 3 historias. La primera es Pescado Corriendo, que es una de mis historias más hermosas. Es mi hijo. Pescado Corriendo la amo porque Pescado Corriendo es una historia de amor en un mundo utópico donde con los gatos o los animales coexisten de manera existencial con los seres humanos. O sea, son animales de cierta u otra manera antropomórficos. O sea, ellos viven, ellos coexisten con la gente. Entonces hay un barrio de gatos y de animales, pero en especial de gatos, que se parece a un barrio de mi pueblo, que es un barrio étnico, multicultural, lleno de música, lleno de diferentes culturas entre esas afros. Entonces ahí se desarrolla Pescado Corriendo. Digamos que es un cuento de gatos multiculturales, un cuento de amor, lleno de mucha música tropical, mucho Caribe, mucha magia, mucho realismo mágico. También luego está la historia del neerlandés de Macondo, que narra la historia, que es más tipo crónica, narra la historia de Tim Angor o Tim Buendía, un tipo que cualquier día en Santa Marta leyó Cien años de soledad y salió como loco a buscar a Macondo y lo encontró. Encontró a Macondo, encontró a Aracataca, la tierra de García Márquez, el pueblo, mi pueblo. Y entonces el tipo me contó sus aventuras, cómo llegó y tal. Entonces yo cogí y escribí una crónica sobre la vida del man. Fue aceptada aquí en una convocatoria que hicieron en la Radio Nacional de Colombia en el año 2010 y me gané unos premios ahí, unos premios pequeños, pero ya empecé a darme cuenta que la literatura podía servir y que por ahí era. Y luego viene El vampiro de Buenos Aires, que El vampiro de Buenos Aires fue una historia, algo que pasó en mi pueblo. Resulta que en mi pueblo una vez había un zapatero y al hijo del zapatero lo mataron, lo asesinaron los paramilitares en su época porque el muchacho andaba en malos pasos. Pero entonces el pelado le decía al papá que cuando mataran, que su cuerpo lo exhumara, su cadáver a los 5 años. Resulta y pasa que dicen que pasaron los 5 años y el papá nunca lo sacó. Entonces, y que el muchacho atormentaba al viejo en sueños, que lo atormentaba en sueños, y entonces y que comenzaron a ver que aparecía una figura misteriosa ahí en el cementerio del barrio, que casualmente es el mismo barrio de Pescado Corriendo, pero el barrio es real, porque esta historia sí es real, o sea, el cuento que te estoy echando sí es real. Entonces, que el fantasma atormentaba al viejo, que veían un vampiro, porque la gente decía era que veían un vampiro. Estamos hablando de 1996, la Macarena, el Anticristo. En el año 96 había cierta locura en el ambiente porque era el año del 666. El último año no sé si tú escuchaste esa historia, que el último año de ese siglo, del siglo XX, el día 6, a la hora 6 del año 6 del mes 6, nacería el 666.
pura basura, puro mediático. Entonces ese año la gente andaba como loca, la gente andaba como sollada con ese tema. Entonces sacaron y que había un vampiro, pero embuste, no había ningún vampiro. Eran locuras del viejo que era un zapatero borrachín, que quién sabe en qué de su hijo de madre borrachera, dijo que había visto al hijo y que el hijo era un vampiro, pero fueron puros cuentos. Entonces eso se regó en mi pueblo y yo tomé apunte. Un día me acordé de esa historia y tomé apunte, porque es que muchas de mis historias son basadas en mis historias, en las historias de mi pueblo. Porque aunque tú no lo creas, el realismo mágico en los pueblos del Caribe existe. En muchos pueblos rurales el realismo mágico existe, coexiste de cierta u otra manera. Y esa es mi narrativa. Mi narrativa cala mucho en el realismo mágico. ¿Sí me entiendes? Y entonces, si dices que tus historias son basadas en cosas que pasaron en tu pueblo, Camino a la América, ¿en qué va? Uf, Camino a la América. Camino a la América es una obra genial, es una obra magistral, porque Camino a la América, resulta y pasa que Camino a la América se desarrolla en un pueblo que se llama San Bartolomé de las Fumas. Es un pueblo ficticio de un Caribe olvidado, de un Caribe colombiano, azotado por la violencia, azotado por el monstruo de la violencia de los años 90. Claro, el monstruo siempre nos ha azotado, pero hablo de ese en específico porque fue una época en la que me marcó mucho. ¿Sí me entiendes? Porque fue una época en la que la violencia fue muy vista en mi pueblo. Entonces se enmarca en esa época, en 1995, en un pueblo muy parecido a mi pueblo, con historias muy parecidas a las que pasaron en mi pueblo. Entonces decidí enmarcarlo ahí. Entonces, él tiene una ambientación sobre el eje fundamental de la historia, es el colegio. El colegio tiene una ambientación soviética. Entonces, mucha gente me han dicho, pero ¿por qué tiene una ambientación soviética si nosotros no somos soviéticos? Primero que todo, a mí admiro mucho la cultura soviética, su tecnología, su desarrollo, la manera en la que organizaron mucho sus políticas. O sea, soy muy afín a ese tipo de pensamientos. No es que sea tirapiedras ni vainas así, pero admiro la cultura soviética. Entonces pasa que decidí inspirarme en eso. ¿Por qué? Porque durante la década de los 60, cuando fue la presidencia de John F. Kennedy, John F. Kennedy fue el presidente que simbolizaba la juventud, simbolizaba la novedad, lo nuevo. Incluso John F. Kennedy fue uno de los que promovió el viaje a la luna y toda esa película, el Apolo 13, el Apolo 12, el Apolo 15, el Apolo, todo ese poco Apolo, el poco Apolo es eso. Entonces, resulta que ese man salió por Latinoamérica pregonando un mensaje de que la juventud era el futuro, de que había que invertir en la educación y muchas vainas más. Y en muchos países de Colombia, en muchas partes de Colombia, tanto se inauguraron barrios con el nombre de John F. Kennedy y se crearon colegios con el nombre de John F. Kennedy. Entonces, como estamos en ese tiraquejala de que realmente no gringo come frijol, yo aquí no soy nada, o sea, ese tema no. Entonces yo dije, hagamos algo diferente, porque siempre todo gira en torno de los gringos. No jodas, si América es la madre de todos, nosotros somos los. Ayer veía un documental de los incas y de los mayas y decía yo, carajo, joder, esos manes eran tesos, o sea, hacían todo sin ingeniería. Entonces dije, vamos a hacer otra vaina, cambiemos el chip, pongamos un colegio ruso y busquemos un héroe nacional ruso. Entonces, así como nace el colegio, es Gagarin, es Yuri A. Gagarin, que es inspirado precisamente en un colegio de Fundación Mi Pueblo. Lo que pasa es que, mira, a mi pueblo natal, donde yo nací y donde yo nazco en Barranquilla, pero entonces hay dos pueblos que son Aracataca y Fundación. Esos dos pueblos son hermanos, están a 3-4 minutos de distancia. Entonces yo vivía en Fundación y mi abuelita vivía en Aracataca. Aracataca es el pueblo donde nació García Márquez. Entonces yo estudiaba toda la semana en Fundación y todo el fin de semana me lo pasaban de mi abuela. Y así sucesivamente. Entonces muchos de los eventos de mi vida se vivieron en los dos pueblos. Por eso es que a los dos les digo mi pueblo. Porque como dijo García Márquez en Cien años de soledad, tú no eres de ninguna parte hasta que no tienes un muerto enterrado. Entonces, como en Aracataca están enterradas mi mamá, mi abuelo, mi abuela, mucha familia, entonces pertenezco allá. O sea, tú eres de donde tienes un muerto.
¿Sí me entiendes? Entonces, pasaron muchas cosas. La historia de Rafael Emilio abarca muchos temas. Más que todo, la historia de Rafael Emilio es un mensaje hacia la juventud. Es un mensaje educativo sobre valorar los respetos, o sea, valorar el respeto hacia los mayores. Cuando tu mamá te dice, hija, no hagas esto porque no va a salir bien. Pero cuando tú tienes 15, 16 años, estás en el plena boom hormonal, a ti te importa un carajo lo que dice tu mamá porque es que el dueño del mundo eres tú. O sea, el mundo gira en torno a ti, en torno a que tú tienes tus boobies recién salidas o ya tienes pelitos allá abajo en el pipí, lo tienes más grande y ya las chicas te miran. Entonces ya tú crees que el mundo gira en torno a ti. Pero eso es un embuste. El mundo nunca gira en torno a ti. Nosotros giramos en torno al puto mundo y la gente no entiende eso. Entonces, de cierta u otra manera, desobedecen y es un castigo. O sea, la desobediencia siempre llega al castigo. Siempre que tú desobedezcas cualquier tipo de ley, sea ley de mamá, sea ley de papá, sea ley del Estado, sea ley de la que sea, siempre hay un castigo porque es parte de la conjunción del universo. O sea, la violación lleva castigo, la desobediencia lleva castigo. Y esa es la historia de Camino a la América. O sea, Camino a la América no es una novela edulcorada, no es una novela rosa, de esas que vemos, ay, donde el protagonista tan bonito se fue para Nueva York y allá tuvo una experiencia de vida que lo transformó y cuando él volvió, volvió siendo un mejor ser humano. No, Camino a la América es todo lo puto contrario. Camino a la América es cuando tú ves un buen ser humano convertirse en lo peor que existe. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Por obsesión. ¿Y la obsesión por qué? Por amor. Porque a veces hay personas que no saben amar, que no entienden el amor y confunden el deseo, confunden la pasión, confunden la energía del sexo y esa vaina la confunden con amor. Entonces esa vaina se vuelve una obsesión y eso es lo que pasa en Camino a la América, ¿sí me entiendes? Que como un ser humano tan bueno como Rafael Emilio, que es nuestro protagonista, que fue un muchacho que fue criado por una buena abuela, una señora de principios morales, que le enseñó las cosas como son, hacer las cosas bien, cómo ese muchacho bueno se termina convirtiendo en lo peor de la sociedad. O sea, cómo alguien tan bueno se degrada a lo peor. ¿Y por qué? Por una mujer, por una obsesión, o sea, por un culo, dirían en mi región, por esa sencilla razón. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿en qué género vamos a colocar tu novela? Existe un género en el cual está enmarcada mi novela originalmente y es el Bildungsroman o novela de formación, pero hay que tener en cuenta un detalle y es lo que te acabo de decir. Mi novela no es de formación, es de deformación. Es como una persona se destruye por sus malas decisiones. No se transforma, se destruye. Porque no acata las cosas como son, no ve las señales, porque la vida te da señales, pero no las ve porque está ciego. Entonces diríamos que es un anti-Bildungsroman, una novela de deformación, una novela negra con tintes crudos y ácidos desde el Caribe, con realismo mágico. Muy bien. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir esta novela, Nando? Bueno, realmente te soy sincero, Camino a la América la escribí bastante rápido. Porque en comparación con Pescado Corriendo, que tuve un bloqueo, con Pescado Corriendo tuve un bloqueo horrible. A Pescado Corriendo lo empecé a escribir en el año 2011. Y me bloqueé y lo terminé. Terminé una parte en 2015 y terminé otra parte en 2018. Y pues con Camino a la América todo fluyó. O sea, Camino a la América fue una conjunción de hechos y eventos maravillosos. Yo acababa de renunciar a un trabajo que me tenía asfixiado, donde me estaban volviendo loco. Tenía tiempo suficiente para escribir. Entonces alguien me dijo, hey, ¿por qué no escribes y publicamos y tal? Y yo, listo, pues vamos a publicar. Entonces tenía una computadora, la emparapeté, hice un Frankenstein muy al estilo Guillermo del Toro con esa computadora. La aprendí porque estaba dañada hace muchísimos años y la encendí como un milagro de Dios. Oye, empecé a escribir Camino a la América, me sentaba
como no estaba haciendo nada, estaba esperando que me llamaran de otra empresa para empezar a donde estoy trabajando ahora actualmente. Entonces tuve un tiempo, un lapsus como de 2 meses que no hacía nada, vivía de la vida chévere, no mentiras, hacía otras cosas, pero me dediqué a la literatura y a escribir muy fuertemente. Entonces escribí, comencé a escribir, comenzaron a venirse ideas, comenzamos a retomar conversaciones con mi esposa, porque también no me puedo robar el mérito. Gran parte de Camino a la América es muchas de las historias que me contó mi esposa, porque ella también fue víctima de la violencia, su familia también fue víctima de la violencia. Ellos perdieron todo, ellos eran hacendados y perdieron un desplazamiento que hicieron los grupos alzados en armas y a ellos les tocó irse con nada, o sea, con nada en las manos, perdieron todo y el trabajo de su abuelito que tenía una hacienda cafetera hermosa. Entonces, esas historias están ahí, las historias de ella, mis historias, todas se mezclaron ahí. Entonces, ella me decía, amor, mira esto, hagamos, ¿qué tal te parece esto? Y sí, mira, esta idea. Entonces yo iba organizando y le decía, mi amor, mira, ¿qué tal te parece esto? O así. Vea, cuando yo veía llorar a esa mujer, yo dije, ese libro sí sirve. No joda, ese libro sí sirve. Cuando tú haces llorar a la persona que lo está leyendo, cuando la persona agarra ese amor por los personajes, y es que si cuando tú lo lees, es tan inmersiva la literatura que los personajes están tan vivos como la vida misma. O sea, ese libro está vivo. Míralo aquí donde está vivito, vivo, o sea, él existe. O sea, tú lo lees y es como si alguien te estuviera contando la vida de alguien triste que pasó en el barrio la semana pasada. Así, tal cual. Oye, suena muy interesante esa novela y no sé si puedas contarnos algún pequeño fragmento, alguna pequeña historia de las que vienen en tu libro para saber un poco más. Bueno, claro que te las puedo contar. Ahí hay muchísimas historias incluidas. Ahí está la historia de cada personaje. Rafael Emiro, que es, pues, es el protagonista principal de la historia, pero realmente el protagonista principal no es él. Existe otro personaje que es quien realmente le da todo el giro de tuerca, es quien hace que toda la historia gire y es Dalila, de Femme Fatale, o la mujer fatal, la mujer que hace que todo en esa obra suba, baje, caiga y explote. ¡Pum! Está ella, están sus amigos, sus entrañables amigos, Tapón, un negrito afrodescendiente. Eso es un homenaje a la cultura afrodescendiente de mi país. Ahí también cuento una historia afrodescendiente. Es que te voy a contar por encima porque no me gustaría hacerle spoiler de cierta otra manera a las personas, pero te las voy contando por encima como con un abreboca para que en vez de saber te den más ganas de conocer. Está el otro amigo que es Jimmy Mancebo, su mejor amigo, quien más lo quiere. Jimmy Mancebo es la cara linda del combo o del grupo o de la, no sé cómo le dicen en México, del combo. Aquí en Colombia le dicen combo, a los grupos de amigos le dicen combo. La cara bonita del combo es Jimmy Mancebo, es el bonito, pero él, tú sabes que no, Dios no da de todo tanto. O te da de esto o te da de lo otro, pero de todo no da tanto. Entonces el tipo es lindo, pero es más cortico con la cabeza. En cambio Rafael era más feíto, Rafael era espinilludo, tenía acné, era delgado, pero era un coco para las matemáticas, era un genio para las matemáticas, pero fue un pelado criado ahí en su casa, lo crió la abuelita porque la mamá de Rafael murió muy joven y lo dejó al muy chiquito al cargo de la abuelita. Entonces la abuelita lo cría con esa doctrina con la cual crecían los hogares católicos de los pueblos del Caribe, con el que el Viernes Santo no te puedes bañar después de 12 del día porque te vuelves pescado, o no puedes acostarte después de que comas porque te enfermas, o todo ese tipo de creencias con las que nos criaron hasta ciertas generaciones, porque a mí también me criaron así, a mí me echaban miedo de que si yo hacía cosas malas el jueves o Viernes Santo me llevaba el diablo. Y yo le tenía pánico al diablo, terror al diablo. Y hoy el diablo ya no le aparece uno con cacho, ahora el diablo le aparece con colita. No con cacho, sino con colita. Entonces eso es lo que pasa en Camino a América. Por ejemplo, ahí narro un evento muy triste. Narro un evento muy triste que le pasó a un señor muy conocido de mi pueblo, a un ingeniero
amigo de mi mamá. El señor tenía una finca, y en esa época la guerrilla de las FARC, un grupo ya que ya, no ya está extinto, ellos se desmovilizaron, pero ajá, ellos pasaban por su finca. Entonces ellos le decían, doctor, nos vamos a llevar una vaca, ¿oyó? Pero ¿y cómo le decía ese señor a 30, 40 tipos armados que no se llevaran una vaca? Doctor, vamos a pasar por aquí, ¿oyó? Y los tipos siempre pasaban por la finca, pero el tipo no era auxiliador de ellos ni nada. Cualquier día cuando llegaron los paramilitares al pueblo, que era el grupo contrario a la guerrilla, alguien mal informó de que él era auxiliador. Y los paramilitares, por dar un mensaje a la región y a todos, cogieron al señor y lo asesinaron y lo decapitaron con un machete. Y el cuerpo lo dejaron tirado bajo un árbol con un letrero bien grande que decía que era sapo auxiliador. Y a él y la cabeza la colgaron por allá en otro lado. Horrible. Y la llevaban de finca en finca, metían un saco y le decían a la gente, mira, lo ves, esto le va a pasar a ustedes por auxiliar a la guerrilla. Miren, son las historias de la guerra, son las historias oscuras de Colombia. O sea, yo en ningún momento he dicho que mi obra va a ser dulce o va a ser bonita para la gente. No, porque es que la verdad hay que decirla. Rafael Emiro es un espejo roto de la juventud, que de tan roto y de tantas veces que la gente lo ha ignorado, ya no lo ven. Porque es que cuando tú ignoras tantas veces algo, simplemente lo olvidas y lo dejas a un lado. Y esa es la historia de Rafael Emiro. Rafael Emiro puede ser cualquier muchacho de cualquier barrio, de cualquier pueblo, en cualquier parte. Se pierden los muchachos por malas decisiones, por un mal paso que dan. Por eso hay que estar pendiente de la juventud. No todo es rezandera, pero sí hay que estar pendiente de ellos. Y ese es el mensaje de Camino a la América. O sea, pero retratar todo en un marco, porque historias de la guerra, como las historias reales, la vida cruda, o sea, la verdad absoluta. Sí me dijiste en un comentario en Instagram que tu novela estaba basada en hechos reales que habían pasado en tu pueblo, en Colombia. Y fíjate que todos son temas muy interesantes y desgraciadamente pues tiene que ver todo esto malo que les ha pasado. Sí. Muy bien. ¿Te gustaría agregar algo más? Lastimosamente sí. Sí, pues sí. Lo que tú quieras. Pues. Vi algún comentario. Pues, ¿qué les puedo comentar? Mi novela está disponible en Amazon Kindle para quien quiera conocerla. La verdad es que espacios como este son maravillosos porque nos permiten a nosotros los autores emergentes hablar sobre nuestra obra. Me parece excelente. Muchas gracias por tu espacio. Me parece súper chévere. Me parece súper agradable, bacano. Gracias a ti. No, pues eres bienvenido. Cuando gustes, ¿planeas escribir otra novela? ¿Planeas escribir algo más? Sí, claro. En estos momentos precisamente estoy trabajando, estoy tratando de salir de un bloqueo. Tengo una obra congelada desde el año 2018. Se llama Samaria. Es una historia de amor de un cuarentón. ¿Sí me entiendes? Samaria es espectacular porque Samaria está ambientada. Realmente Samaria no tiene una historia real. Está ambientada y está inspirada en muchas cosas reales, pero no tiene una historia real. Samaria trata la historia de un tipo, un chévere, un man bacán que vive bien, tiene una vida bacana, y entonces se enamora accidentalmente de una chica, y esa chica tiene un olor característico que ni ella misma lo siente, pero él sí lo siente, y ese olor lo guía a él por todas partes. Entonces la historia se desarrolla lo que es la ciudad de Santa Marta, Ciénaga, Aracataca, o sea, toda la región Caribe, o sea, todo el Magdalena, el departamento del Magdalena en el Caribe. ¿Sí me entiendes? La zona donde se desarrolló todo lo que, pues, donde se supone se desarrolló 100 años de soledad, pero en otro contexto. ¿Sí me entiendes? Ya no estamos hablando de 100 años de soledad, sino que hablamos de esa región, que es la región donde yo viví, realmente. Entonces estoy terminando. Ya tengo ciertas ideas con las cuales cranearla, pero que no he podido terminarla. Llegué a un punto en el que, entonces le pedí por ahí a Claude
que es la inteligencia artificial con la que analizo mis escritos. Y Clau me dijo que debería terminarla, porque esa obra hay que terminarla. Me dijo que es la próxima novela, entonces estoy sentándome a terminarla. Ya por lo menos la corregí. Le agregué otras cosas, le arreglé algunas vainas y pues ya comencé. Vamos a ver qué pasa con Samaria, y también se vienen las crónicas de Cronoscapo. Ese es otro viaje, pero esa vaina es más ambiciosa, que esa es una trilogía que tengo planeada. Viajeros en el tiempo fuera de lo convencional, o sea, gente del Caribe viajando por el tiempo, el espacio y las dimensiones. Muy bien, entonces esperamos a que la saques para que puedas compartirla con nosotros, abrirte un espacio, una entrevista y nos digas de qué tratan. Porque el título suena muy interesante, y eso del viaje del tiempo también, aquí tenemos muchos lectores que les gustan esos temas. Nos dio mucho gusto tenerte. Por supuesto aquí, que sí. ¿Gustas agregar algo más? Hola, Nicole. Pues síganme en mis redes sociales, quien desee seguirme. Publico buenos memes, porque aparte de escritor soy memero y me encanta publicar y tener buen humor. Así que síganme en mis redes sociales, aquí en TikTok como Nando Barros, también en Instagram como Nando Barros Redondo, en Facebook Nando Barros Redondo, en todas partes soy Nando Barros Redondo, el mismo en todos lados. Muy bien, ¿en tu novela entonces la encontramos solamente en Amazon? Sí, por lo pronto solamente la tengo en Amazon Kindle, está Amazon Kindle Select también, o sea, está inscrita, así que pueden leerla por páginas, está gratis también, o sea. Ahorita está gratis tu novela. Sí, para en Amazon, para quien tenga tú sabes que Amazon da la suscripción esa de KDP Select. Entonces, quienes tengan la suscripción de KDP Select, sí, la tienen gratuita. Muy bien, sí, porque ya varios escritores nos han dicho que en esta temporada están gratis sus novelas, para quien guste. Para que me mandes sí, claro, por ahí y poder ayudarte a compartirla y poder leerla, porque suena muy interesante. Por supuesto que sí, tienes que leerla, es demasiado interesante, o sea, es tan real como la vida misma. Oye, tengo propuestas como 20 novelas que voy a leer, más todo lo que compré en la FIL. No sé qué el siguiente año eso voy a hacer. No voy a cocinar, voy a leer. Oye, sí, vas a tener que dedicarte a leer, porque me imagino que te fuiste de shopping en la FIL y compraste hasta más no decir. Lo que me dejaron comprar, porque el señor con el que vivo no nos proveyó mucho dinero este año. Genial. Pero todo bien. Me dio mucho gusto que aceptaras mi invitación. Nos dio mucho gusto que nos presentaras tu novela. Te digo, esperamos que para tu siguiente libro puedas volver a compartirnos un poco más de ellas. Y pues, Nando, claro espacio sí. es tu espacio. Muchísimas gracias. Mira, Edward Scissorhands. Está muy cool, estaba viendo que está muy padre. Del hombre manos de sí, tijera. Me lo regaló una querida amiga hace varios años ya. Me ha acompañado por muchos lugares ese cuadro. Edward Scissorhands. Mi querida amiga Juli Torres me lo pintó y me lo regaló. Está muy bonito. Sí, le vi el ojo desde que estabas ahí. Dije, oh, muy bien. Muchas gracias, Nando. Nos vemos. Gracias a todos. Dale. Nos vemos. Bye.